Bueno, entonces estábamos hablando de las anemias hemolíticas, entonces podemos dividirlas en dos, hay digamos una manera de clasificarlas que son las hereditarias y las adquiridas, ¿no es cierto? Las hereditarias o congénitas, que bueno, esa es otra clase, ¿no es cierto? Que han hecho o van a hacer. Van a hacer, ¿no? Donde está la ferocitosis, ¿no? Los trastornos, digamos, de la membrana del eritrocito, los problemas de hemoglobinopatías o enzimopatías, que son congénitas, y que generalmente se ven en pediatría, pero no necesariamente. En adultos también a veces se puede hacer diagnóstico de ese tipo de enfermedades porque recién no se percata, digamos, cuando la hemólisis de repente no están marcadas, ¿no? En cuanto a las anemias hemolíticas adquiridas, en primer lugar, más frecuente, tenemos las anemias hemolíticas de tipo inmunológicas, que pueden ser las autoinmunes con mayor frecuencia, y de ellas las más frecuentes, las de anticuerpos calientes. También tenemos las de anticuerpos fríos, que le llaman el síndrome de glutaminas frías, o la hemoglobina paroxística a frigore o a frío, que es muy rara. En cuanto a las aloinmunes, la enfermedad hemolítica de recién nacido y las reacciones hemolíticas transfusionales, que realmente en nuestro tiempo ya es muy raro, ¿no? A menos que, porque se hace una prueba cruzada previo y, bueno, a menos que se equivoquen de paciente y puede pasar, ¿no? Pero no es tan frecuente. Y también tenemos las anemias hemolíticas inducidas por drogas. Esta es una, bueno, no, la verdad que no sé por qué acá no se ve. Es el proyector. Es el proyector, ¿no? Sí, pues. Bueno, a ver, imaginar un poco entonces, porque estas de acá son, digamos, glóbulos rojos más grandes, ¿no? Que no tienen, por ejemplo, la palidez central, y que son un poquito, estas son más rosaditas y las otras son más oscuritas, más grises, que son los reticulocitos en sangre periférica. Es lo que llamamos la policromatofilia, ¿ya? Entonces, eso es una digamos, hallazgo de una hemólisis, ¿no? Y ahí, por ejemplo, bueno, casualmente, esto es una lámina periférica de una paciente que tiene este problema y además tiene estos glóbulos rojos fragmentados, muy bien, esquistocitos. Y además, bueno, acá se ve mejor y ahí no se ve muy bien, pero no se ven plaquetas, ¿ya? Entonces es una lámina periférica de una paciente que tiene policromatofilia, que tiene esquistocitos, que tiene plaquetopenia severa y que la primera sospecha diagnóstica en este caso es una púrpura trombocitopénica trombótica. Cosa rara, pero no está dentro, pero del grupo de enfermedades de repente que nos toca acá, pero también hay hemólisis, ¿no? En estos casos. Aquí básicamente, bueno, casualmente salió esa lámina, pero lo que quería mostrar era la policromatofilia sobre todo. También tenemos las anemias hemolíticas por efecto de drogas de forma no inmune, por efecto tóxico directo u otros mecanismos, que realmente es muy raro. La verdad que yo no he visto, por ejemplo, hasta ahora. La anemia hemolítica por fragmentación eritrocitaria, que es la que le he mostrado en la lámina anterior, la fragmentación mecánica microangiopática, ¿no? Que se da, por ejemplo, en la púrpura trombótica trombocitopénica o en otras condiciones, también puede haber en otras enfermedades, ¿no? Hemoglobina paroxística nocturna es una causa de anemia hemolítica también, rara, pero no inmunológica, y bueno, hay otras causas raras o más infrecuentes. Bueno, entonces, para nosotros definir la hemólisis necesitamos evidencia bioquímica de hemólisis, lo cual lo hace la hemoglobinuria, o sea, la orina oscura, color Coca-Cola, que refiere el paciente, los reticulocitos elevados, ¿no? Que es la policromatofilia en sangre periférica, pero si hace uno el recuento de reticulocitos van a estar incrementados, la DHL elevada, que es un signo de destrucción celular, la bilirrubina indirecta elevada, ¿no? Por la destrucción de los glóbulos rojos, y la aptoglobina disminuida, ¿no? Entonces, independientemente de la causa de hemólisis, si ustedes tienen un paciente con anemia, obviamente, que tiene una DHL elevada, reticulocitos altos, que tiene bilirrubina indirecta elevada, aptoglobina baja, puede haber no la expresión de la hemoglobinuria, pues a veces no le toman
factores que alteran el medio en el que se hayan inmersos. En el caso de las anemias hemolíticas inmunes y dentro de las autoinmunes, habíamos comentado que las más frecuentes son las asociadas a anticuerpos calientes. No sé si figura más adelante, pero pregunta de examen puede ser, y bueno, yo mi clase yo se los doy siempre y la tienen ahí, y bueno, tienen que leer, ¿no? Porque yo me puedo equivocar también, y el libro también se puede equivocar. La inmunoglobulina asociada a la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es la inmunoglobulina G. ¿Ya? Entonces, eso es para nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el diagnóstico, pedimos un test de Coombs directo y si queremos saber qué tipo de inmunoglobulina, tenemos que pedir un test monoespecífico para ver si es IgG, si es IgM, si es IgA, ¿no? Más raro. Y hay primarias. Primaria significa que no hay una causa. O sea, nosotros cuando recibimos un paciente con anemia hemolítica autoinmune, anticuerpos calientes, tenemos que hacer un descarte de varias enfermedades que vamos a ver que pueden producir ese tipo de situaciones. Pero si es que no le encontramos nada, entonces estamos hablando de una primaria. Las secundarias ya es porque tienen un diagnóstico, que pueden ser los linfomas, ¿no? Tipo linfomas de bajo grado, tipo la leucemia linfática crónica, o con las genopatías, lupus, ¿no? También carcinomas y raramente infecciones. Pero básicamente cuando uno habla de anticuerpos o de anemia hemolítica autoinmune y que está buscándole una causa secundaria, enfermedades del tejido conectivo, enfermedades de tipo neoplásicas, ¿no? Linfomas y algunos virus. Los asociados a anticuerpos fríos también pueden ser igualmente primarias o secundarias. Las primarias es la causa y las secundarias asociada a micoplasma, a mononucleosis infecciosa, a virus o también a linfomas, enfermedades linforreticulares, ¿no? Linfomas también se asocian. Pero la frecuencia es menor, mucho menor, y ahí el anticuerpo que está actuando es el IgM, ¿no? La hemoglobina paroxística a priori es rarísima, ¿no? Son anticuerpos, digamos, de doble fase, que vamos a ver ahora, y pueden ser secundarias también a sífilis o algunos virus. Pero bueno, la sífilis ahora realmente es bien raro encontrar un paciente. Las inducidas por ródagas y las anticuerpos habíamos visto que eran las transfusionales y la enfermedad hemolítica, ¿no? Ahora, se denomina anemia hemolítica autoinmune o inmune a los estados de hemólisis aumentada que se acompaña a la presencia de superficie eritrocitaria de inmunoglobulinas dirigidas contra ciertos antígenos de los glóbulos rojos, ¿no? En la superficie. Ahora, es un prototipo de entidad de tipo inmunohematológica, ¿no? Y acá las pruebas de laboratorio son mucho más útiles que cualquier otra causa de citopenia. La incidencia es variable, hablan de 1 en 100.000 hasta 300.000 en la población general. Acá estaba el anticuerpo predominante de las anemias de las enfermedades hematológicas, es el IgG, ¿no? Y eso hablamos de anticuerpos calientes. Esta ozoniza las células, lo que resulta en su aclaramiento extravascular por el sistema fagocítico y es mediada por los receptores tipo FC en el vaso, ¿ya? Es donde se rompen los hematíes. Y el diagnóstico de anemia hemolítica debe considerarse cuando hay tanto anemia como hemólisis, ¿no? Y debe cumplirse dos criterios. Uno es la evidencia serológica de autoanticuerpos, o sea, el test de Coombs directo positivo, y la evidencia laboratorial y o clínica de hemólisis, ¿no? O sea, solamente uno de esos no puedo yo que es autoinmune, tiene que tener los dos. Ahora, el test de Coombs indirecto positivo realmente es para cuando evaluamos enfermedad hemolítica del recién nacido o en reacciones post-transfusionales, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, están sospechando, o sea, en forma práctica, ¿no? Porque acá yo les doy, digamos, las cosas prácticas. Si ustedes están sospechando de un paciente con anemia, ictericia, y tiene estigmas de hemólisis y, bueno, le hacen la comprobación de laboratorial, lo que tienen que solicitar como causa más frecuente de hemólisis, habíamos dicho, es el test de Coombs directo para poder determinar si es autoinmune o no, ¿ya? Eso es el concepto. Ahora, el hallazgo de test de Coombs directo no es suficiente para decir que está hemolizando el paciente, porque ustedes, por ejemplo, si ahorita hacemos una prueba a este auditorio, de repente a alguno de ustedes les sale el test de Coombs directo positivo y no están haciendo hemólisis
a veces piden, porque les gusta pedir, agarran y ven la tablita para pedir los exámenes, entonces, tiene anemia, y le piden test de CUM directo, y por ahí le sale una cruz de positivo, y dicen, tiene anemia hemolítica autoinmune, pero yo le pregunto, pero ¿y cómo está la DHL? Normal, reticulocitos bajos, aptologina normal, bilirrubina normal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por gusto estás haciendo gastar una prueba de laboratorio, no tenías que haber pedido el test de CUM. Uno pide la prueba porque está buscando algo. En medicina eso es así, ¿no? O sea, uno solicita una prueba, más aún estamos en un país pobre, y donde la gente no tiene recursos, y el seguro social, o el Ministerio de Salud, o las clínicas mismas. Entonces yo tengo que pedir, pensando en algo. Si no puedo pedir un test de CUM directo, si es que no estoy pensando en que el paciente está hemolizando. Hay una serie de pacientes, dice que del 5 a 10% de pacientes adultos hospitalizados tienen test de CUM directo positivo. Ahora, posiblemente las causas son, por ejemplo, a veces asociadas a transfusiones previas, ¿no? O a veces realmente no hay ninguna causa y puede ser un tema inmunológico no definido y que no representa ninguna patología. Así que, ahora, los anticuerpos fríos activos se detectan frecuentemente entre 4 grados y 22 grados, pero no causarán hemólisis. Esto es el síndrome de criolutininas, a menos que retengan la actividad a los 37 grados, ¿no? Estamos hablando de los anticuerpos fríos. Y el test de CUM directo puede ser disgregado por el uso del test monoespecífico para identificar inmunoglobulina G o complemento 3B, por ejemplo, en superficie celular. En realidad, cuando se hace el test de CUM directo, hay dos formas de, digamos, o sea, el test de CUM directo, cuando ustedes piden un test de CUM directo, le ponen el laboratorio, no tenían mota, ¿no? ¿Dónde está? Ya, pero me la ponen. Entonces, el test de CUM directo tiene que ser informado. Uy, no sé con qué habrán mezclado. El test de CUM directo te va a decir dos cosas: si es positivo o negativo y cuántas cruces. O sea, si alguien les dice test de CUM directo positivo, una cruz, positivo una cruz, positivo 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, ¿no? Porque si yo tengo un paciente que estoy sospechando de hemólisis, tiene un test de CUM directo, una cruz, dificultosamente es una paciente que está hemolizando. Generalmente cuando un paciente tiene hemólisis activa, tiene un test de CUM de 3 cruces, de 4 cruces. Y este es un test que decimos poliespecífico. Poliespecífico porque detecta todos los antígenos o los anticuerpos. Este es el poliespecífico. Pero el monoespecífico es el que te dice si es IgG, si es IgM o si es complemento C3D. Esas básicamente son. Y ahí uno dice, ya, es IgG 3 cruces. Perfecto, entonces anticuerpos calientes. Si te dice, tiene esto, hay algunas, ¿cómo se llama? Anemias hemolíticas, anticuerpos calientes que pueden tener complemento 3. Pero, acá es un poco complicada la interpretación, pero para que ustedes lleven si es IgM, es anticuerpo frío y generalmente viene asociado a complemento. También les pueden informar solo complemento. Si le informan solo complemento, es anticuerpos fríos también. Solo complemento, ¿ya? Entonces, hay también escritos IgA, pero es bien raro, así que no sé si inclusive no es de rutina pedir ese prueba. Lo que deben de recordar acá es IgG, anticuerpos calientes, IgM, anticuerpos fríos, complemento 3B, anticuerpos fríos si está en única aparición. Hay casos raros en que hay dos, que es una mixta, que puede ser fríos y calientes, también puede pasar, pero son cosas más raras, ¿no? En los anticuerpos calientes, las causas, por ejemplo, la leucemia linfática crónica, los linfomas, el timoma, la mieloma múltiple, la macroglobina de Waldenström, ¿no? Son neoplasias, enfermedades del colágeno, lupus en la cabeza, lo más frecuente, esclerodermia y otras, enfermedades infecciosas
también son autolimitados. En cuanto a enfermedades inmunológicas, las hipogamaglobulinemias ya son cuestiones más raras, diglobulinemias, deficiencias inmunes. Y también en enfermedades gastrointestinales, pero que son de tipo inmunológico, la colitis ulcerativa también puede dar esta situación. Entonces, los anticuerpos calientes son IgG policlonal que reaccionan a 37 grados, ¿no? Los anticuerpos fríos son principalmente IgM. La anemia hemolítica mixta tiene paralelamente test de Kuhn positivo para IgG y complemento 3, y puede haber concomitantemente anticuerpo anti-I, que es el IgM. O sea, puede dar los tres. O sea, si da IgG, complemento, IgM, pues es una mixta. La hemoglobina peroxística fría es una enfermedad también poco frecuente, la verdad, muy rara, que es un anticuerpo de dos fases, que le llaman el Donnan-Landsteiner antibody o el anticuerpo Donnan-Steiner, por el que lo descubrió, y en el cual el complemento se fija a bajas temperaturas, pero se disocia a temperaturas más altas. Entonces, para la determinación de este anticuerpo, digamos, se requiere una prueba especial, ¿no? Para que pueda actuar a las temperaturas. Y las células de la hemoglobinura peroxística nocturna tienen una sensibilidad excesiva a la lisis mediada por complemento. Pero aquí, en la anemia hemolítica adquirida no inmunológica, que se llama HPN o PNH en inglés, hemoglobinuria paroxística nocturna, es una causa de anemia hemolítica adquirida no inmunológica. Ojo, no inmunológica. ¿Ya? O sea, si por ahí les preguntan, no sé, porque también el HPN, esta enfermedad es rara, pero por ahí algún doctor les pregunta, ¿qué es test de Kuhn directo, positivo o negativo? Es negativo, ¿ya? Porque no es de tipo inmune. O sea, ahora vamos a ver, creo que lo menciono acá, y si no, lo voy a hacer la pizarra. En niños es frecuente los anticuerpos calientes y sobre todo en menores de 4 años, los adultos afectados son generalmente mayores. Se puede asociar hepatomegalia, esplenomegalia, linfomegalia, pero puede ser por infecciones virales o también hay que descartar otras causas, ¿no? Y bueno, la deficiencia de glucosa y fosfato y deshidrogenasa es una de las causas de anemia hemolítica congénita, y eso lo van a ver en otra clase. En algún porcentaje, hasta un 50% de casos, se describe que puede ser crónica o persistente. O sea, la anemia hemolítica puede ser que remita o puede cronificarse. En cuanto al síndrome de creatininias, o sea, las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, más o menos es una frecuencia del 16 al 30%. Se ve la forma primaria en mayores, a los 70 años, sobre todo es la incidencia pico, y las infecciones pueden ocasionar un evento hemolítico, tanto en jóvenes, y aparecen 2 a 3 semanas después de la infección, y luego se resuelve espontáneamente, sobre todo asociado a micoplasma, pneumoniae, a mononucleosis infecciosas, citomegalovirus, adenovirus, virus de influenza, Escherichia coli, zoster, HIV inclusive y listeriosis, ¿no? Es muy raro, pero hay que mencionarlo. Esos son causas de anemia hemolítica autoinmune, anticuerpos fríos, de causa viral. Y también el linfoma, se habíamos dicho, y la sífilis, pero es frecuentemente crónico y es infrecuente lo de la sífilis. La hemólisis es precipitada o empeorada por el frío, por eso a los pacientes con anticuerpos fríos se les dice que se abriguen, ¿no? Se les pone una estufa, se les evita exposición al frío porque eso va a desencadenar los eventos hemolíticos. Y en algunos casos se acompañan también de trombocitopenia. En el caso que se añada esta situación, estamos hablando del síndrome de Evans. Tal vez hayan visto algún paciente o les pregunten, ¿no? Plaquetopenia y de tipo inmunológica con anemia hemolítica de tipo inmunológica, estamos hablando de un síndrome de Evans. A veces el síndrome de Evans no es que se parece todo junto. A veces, por ejemplo, primero es la trombocitopenia, de repente mejora el paciente y a lo poco tiempo debuta con una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Entonces, uno puede decir, ha tenido PTI y ha tenido anemia hemolítica autoinmune. Ok, entonces es un Evans, ¿no? Que en un momento puede volver a presentar cualquiera de las dos fases, o sea, tanto de plaquetas o de glóbulos rojos, y además puede presentarlo de forma concomitante, ¿no? O sea, puede ser junto o no. Y el manejo, ¿cuál es el manejo de la anemia hemolítica por anticuerpos, calientes o fríos? La primera línea de tratamiento, acá eso sí lo voy a hacer, voy
viene? ¿Quién sabe? Corticoides. Corticoides, muy bien, con el Prednisona. PTI. ¿Ya? Entonces, aquí la primera línea de tratamiento es corticoides, siempre. Esteroides. Ahora, ¿cómo le dan los corticoides? Los corticoides, en realidad, nosotros, bueno, hay varios esquemas, ¿no? Nosotros generalmente, en el hospital donde yo trabajo, usamos 1 miligramo por kilo de prednisona. ¿Ya? Empezamos con esta dosis. Hay sitios donde dejan dexametasona, dosis altas, por ejemplo hasta 40 miligramos por 4 días. Hay otros que le dan pulso de metilprednisolona, le pueden dar 250, 500 miligramos, hasta 1 gramo le ponen bastante. Pero en realidad, de una u otra forma, lo primero que hay que hacer es usar corticoides. Ahora, ¿debemos transfundir si viene un paciente con anemia hemolítica? ¿Qué dice, doctora? No. Depende, ¿cuándo le ponen? Cuando viene, si es que viene una 3 o 4, pero veo que está mal, se le transfunde aún pensando en que lo va a hemolizar. Así es, solamente transfundimos cuando el paciente está sintomático. Si el paciente está con 7, 8 hemoglobina, está itérico de repente, pero no tiene taquicardia, no se agita, entonces hay que esperar, ¿no? Incluso hasta con menos hemoglobina, pero si el paciente está sintomático, o sea, si realmente no lo sientes disneico, taquicárdico, entonces uno le puede transfundir. Lo que sí hay que poner en la orden de transfusión es de que le pongan, o sea, no van a encontrar compatibles, o sea, siempre el test el CUM, porque le hacen a todos los pacientes que transfunden, le hacen el test de CUM, le va a salir positivo, de todas maneras, ¿no? Entonces, no se puede transfundir, es incompatible. Entonces uno tiene que hacer pruebas con varias unidades de sangre y poner la que sea menos incompatible, de repente no las de 4 cruces, sino la que tenga 3 cruces, ¿no? Y mientras que uno va esperando que actúen los corticoides. Ahora, ¿cuánto debe esperar uno que actúen los corticoides? O sea, cuando uno dice, no, ya no responde el corticoide. Se dice más o menos que son 21 días, o 3 semanas, ¿no? 3 semanas, pero 3 semanas y ya uno dice, no, ya debería haber mejorado. Entonces, ya estamos hablando de refractariedad. En ese caso, la segunda línea en nuestro medio es la esplenectomía. ¿Ok? La esplenectomía. En nuestro medio digo porque en otros países las guías hablan de rituximab, ¿ya? Pero nosotros no lo tenemos a disposición, es un medicamento de alto costo y tampoco está aprobado en el petitorio para esta enfermedad. Nosotros usamos esplenectomía, ¿ya? Ahora, ¿qué porcentaje de pacientes responden a la esplenectomía? La mayoría de pacientes de anemia hemolítica anticuerpos calientes responden a los corticoides. El 90% de pacientes. O sea, es raro que alguien no responda. Si yo estoy viendo un paciente que no responde a los corticoides, es porque de repente no es anemia hemolítica anticuerpo frío, de repente caliente, de repente frío. ¿Ya? Y más o menos del 50-70% de pacientes responden a la esplenectomía. Ahora, la respuesta generalmente es inmediata, o sea, le sacas el vaso y ya no vuelve a tener eventos hemolíticos. Pero sí puede ser que en algún momento el paciente recaiga, o sea, que en algunos años, 10, 20 años, nuevamente acuda con hemólisis. Y eso de ahí puede ser porque ya tiene otros mecanismos, en otros lados se está destruyendo, o que a veces tenga crecimiento de vasos accesorios, que se puede observar, o sea, le vuelve a hacer la ecografía y tiene un vaso pequeño que es el que está. El rituximab, que es el anti-CD20, también se utiliza, lo utilizamos como tercera línea en algunos casos que podríamos, y de ahí ya viene toda la batería de tratamiento inmunológico que pueden ponerle ciclofosfamida, vincristina, aciatropina, sobre todo esos, ¿no? O sea, acá tenemos como tercero, usamos ciclofosfamida, vincristina, micofenolato, aciatropina, todos estos son medicamentos que se pueden utilizar, ¿no? Esos. Y bueno, también en algunos casos los andrógenos, el danazol utilizamos. También puede ser que en algunos pacientes haya una respuesta, pero no están en las guías. Nosotros como experiencia propia acá y en el Perú, porque es un medicamento que no cuesta mucho, hemos utilizado también danazol, que es un andrógeno.
y que también nos sirve, por ejemplo, en PTI y en otras enfermedades. La inmunoglobulina. La inmunoglobulina humana, ¿no?, intravenosa, también se puede utilizar, tanto en PTI como en anemia hemolítica autoinmune. La respuesta generalmente es rápida, 48 a 72 horas, pero puede pasar una semana o 2 semanas y se pierde el efecto, entonces ya, o sea, no es un tratamiento, es un tratamiento que se puede utilizar de una manera para algo específicamente, que quieres que le suba en ese momento, pero generalmente no lo usamos en anemia hemolítica, generalmente lo usamos en púrpura trombocitopénica inmune, pero también podría ser útil, pero es una cuestión solo transitoria y es demasiado costosa, o sea, cada ampolla, pues no, miles de soles, ¿vale? O sea, requiere como 12 ampollas un paciente, es demasiado dinero, ¿no? O sea, no, y en algunos sitios no hay. Estos son anticuerpos calientes. En cambio, anticuerpos fríos, el tratamiento varía. Bueno, aparte de evitar el frío, en anticuerpos fríos, los corticoides ya no son efectivos. Entonces, si un paciente tiene anticuerpos fríos, ya por gusto le vamos a dar esteroides. No sirve. Tenemos que darle, tampoco la esplenectomía. Entonces, aquí la primera línea es rituximab, que tampoco lo tenemos aprobado. La segunda línea es ciclofosfamida, que es un quimioterápico. La plasmaféresis, bueno, en casos extremos, realmente no se llega a eso, ¿no?, u otras quimioterapias. Pero acá, en anticuerpos fríos, entonces el corticoide no es efectivo. ¿Ya? Para que se queden con ese mensaje. Si un paciente no está respondiendo, de repente es porque es anticuerpo frío. La anemia hemolítica a frigore es muy rara, 2% de casos de anemia, por ejemplo, de hemolítica inmune en niños, es aguda, transitoria, generalmente infecciones, ¿no?, signos de hemólisis aguda, líneas oscuras, y la asociada a sífilis congénita tardía, que es muy frecuente, ya se vuelve crónica. Estas son las hemolicinas bifásicas, que lo había descubierto Donald Landsteiner, ¿no?, y se definió como un anticuerpo IgG dirigido contra el complejo antigénico P de hematina, que reacciona con este y se fija el complemento, pero a bajas temperaturas. Luego se calienta a 37 grados y el anticuerpo se desliga la membrana eritrocitaria, activando el complemento y provocando la lisis del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, esto hace que haciendo un estudio habitual de test de CUM directo, por ejemplo, sea negativo, ¿no?, pues solo durante la crisis o poco después de las pruebas de CUM directo puede resultar positivas. Entonces, es difícil el diagnóstico y es raro además. Bueno, eso acá, bueno, ahora que fueron descritos en casos virales, ¿no?, el tratamiento sintomático, y los corticoides pueden ser poco eficaces, o sea, no son muy eficaces. O sea, generalmente hay que tratar la causa de por qué vino el paciente, ¿no?, si es un virus, o hay que esperar que pase el virus, nada más, no hay otra. Los aloanticuerpos. Los aloanticuerpos son reacciones hemolíticas provocadas por la puesta en contacto de los hematíes con un anticuerpo producido por otro individuo o especie. Por eso hablamos de las reacciones hemolíticas transfusionales, ¿no?, cuando se transfunden glóbulos rojos que contienen antígenos para los cuales el receptor tiene anticuerpos. Pueden ser del sistema ABO o del sistema RH, y el cuadro clínico, bueno, dependiendo de la respuesta, ¿no?, la avidez del anticuerpo, la temperatura óptima de la acción, y puede ser una simple reacción de escalofríos o hipertermia, o hasta un cuadro de shock, ¿no?, insuficiencia renal aguda, pueden hacer lisis, ¿no? Estas reacciones son fácilmente evitadas, ¿no?, administrando compatibles y no tienen errores de identificación, ¿no?, o sea, no debería suceder si es que se administra el componente adecuado. Y también en este grupo de aloanticuerpos tenemos la enfermedad hemolítica del recién nacido, donde hay una incompatibilidad entre los antígenos de la madre y los del feto, ¿no? El clásico es la inmunización RH, ¿no?, por ser el más inmunogénico. Pero en realidad también hay incompatibilidad tipo ABO, pero la que uno más teme es la incompatibilidad RH. Cualquier antígeno de grupo sanguíneo ausente en la madre y presente en el feto puede inducir la formación de los aloanticuerpos que producen la hemólisis neonatal. El más frecuente es el RH, más del 50% de todos los casos, el anti del 25%,
20%, luego hay otros antígenos que el Q-fino, que son otros antígenos que están en el glóbulo rojo. La mujer entra en contacto por primera vez con el antígeno por una transfusión o una gestación, y cuando se produce recién el segundo contacto, o sea el segundo embarazo, generalmente los anticuerpos ya que se han desarrollado atraviesan la placenta, se fijan en los hematíes del feto, digamos del portador del antígeno, y producen hemólisis. Claro, si es así, hay incompatibilidad, ¿no es cierto? La intensa anemia provoca insuficiencia cardíaca, hidrops fetal se llama, y en algunos casos la muerte, ¿no? Y también la bilirrubina, que procede pues, de la destrucción de la hemoglobina, se libera líquido amniótico y puede ser eliminada por la madre, pero también puede dar ictericia y carnículo, ¿no? Si se va al cerebro, ¿no? La infección puede llegar al feto. Si la madre no puede metabolizar la bilirrubina, ¿no? Y sobrepasa los valores, se fijan los núcleos cerebrales y causa un cuadro neurológico. Ahora en nuestro tiempo también no es, o sea, ya esto no se ve porque hay una consejería, ¿no? a las madres que son RH negativas. Por eso es que las mujeres RH negativas, que no hay evidencia de aloinmunización, o sea, se le hace un test de Coombs, en este caso indirecto, porque es aloanticuerpo, reciben la hemoglobina Rhesus en la semana 28, y esto va a reducir la aloinmunización del 2% al 0.1%. Y después se le da una segunda dosis dentro de las 72 horas postparto si el niño es RH positivo. Esa es la conducta habitual que se hace, ¿no? Y una vez que la madre ya se sensibiliza, el anti-DNA, o sea, la vacuna, la anti-D ya no es efectiva, se recomienda plasmaferesis, ¿no? Que es un procedimiento ya más complicado, ¿no? De extracción del plasma y reposición del plasma de un donante. La hemólisis inducida por drogas, bueno, no es tan frecuente realmente, acá dice que no es rara, pero puede involucrar un metabolito, ¿no? Y dar un test de Coombs positivo, pero no causar hemólisis. El HPN, la hemoglobina peroxística nocturna, es otra enfermedad, ¿ya? El HPN, que bueno, es dentro de las anemias hemolíticas adquiridas, es una causa rara de anemia hemolítica, pero que tienen que recordar que es una de las causas de anemia hemolítica no inmunológica, o sea, que el test de Coombs directo es negativo. O sea, si yo tengo un paciente que está hemolizando y la primera prueba que hago para detectar si es inmune o no es inmune, me sale negativo, en un paciente mayor, una de las causas es la hemoglobina peroxística nocturna. HP, hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, es una lisis de las células mediada por complemento como resultado de la pérdida de la unión de esta proteína alfa-glicerol de un número de proteínas de superficie de los glóbulos rojos. Generalmente lo que falta es la ausencia o poca del CD55 y CD59, ¿ya? De la membrana del glóbulo rojo. Esta deficiencia de estas proteínas faltantes en la membrana, ¿no? Hacen la destrucción mediada por complemento. Y en esta enfermedad, aparte de la anemia hemolítica, puede haber trombosis. Se asocia a cuadros de trombosis, ¿no? Bueno, en sitios raros, como puede ser en trombosis de la vena hepática, ¿no? Y también se asocia a cuadros de aplasia medular. Aplasia medular. Para que recuerden. Se puede dar asociado, o también, por ejemplo, un paciente que se recupera de la aplasia luego puede desarrollar una hemoglobina peroxística nocturna. Y el test diagnóstico es, bueno, antes usábamos el test de Ham que dice ahí, ¿no? El test de Ham sucrosa, que es un test para poder identificar este tipo de hemólisis, pero la prueba actual que se utiliza es por citometría de flujo, porque esta prueba de citometría de flujo lo que nos va a hacer es determinar ausencia de estas proteínas, los CD55 y CD59. Muy bien, y esta enfermedad es Coombs negativa. Bien, ahora hablando algo sobre el test de Coombs, ¿no? Es un
un test descrito en el año 45, ¿no?, de la antiglobulina, y se detecta inmunoglobulina G dirigidas contra el eritrocito en el plasma o IgG o complemento que cubre la superficie de los glóbulos rojos. O sea, eso lo vamos a explicar en un gráfico. Ninguna de estas moléculas puede causar directamente aglutinación de los glóbulos rojos. Entonces, para eso se tiene que añadir una globulina monoclonal, ¿no?, preparada antihumana con especificidad que puede ser para IgG o para otras proteínas, ¿no? La globulina monoclonal es suficientemente grande para causar aglutinación de glóbulos rojos que están cubiertos por IgG o por complemento. En el test de Kuhn directo se refleja los anticuerpos in vivo de los glóbulos rojos. Son lavados primero para remover cualquier anticuerpo no fijado y el reactivo se añade, ¿no? Luego los anticuerpos IgG no pueden causar aglutinación directa, pero si los eritrocitos están cubiertos por esta IgG, el reactivo los aglutinará. También puede realizarse anticomplemento, en el caso de la política autoinmune con anticuerpos calientes. Bueno, o sea, pueden utilizarse varias proteínas, ¿no? Si los anticuerpos IgG están presentes, pueden ser eludidos de los glóbulos rojos para su determinación específica. Y entonces acá está la figura, ahora sí puedo acordar, creo, ahí está la figura del test, o sea, el test de Kuhn directo. ¿Por qué le dicen directo, no? Porque aquí lo que nosotros tenemos es a los glóbulos rojos que están cubiertos por las inmunoglobulinas, ¿no? Y se le añade esa anti-IgG monoclonal que es fabricada, digamos, ¿no? Se le agrega y entonces al agregarse aglutinan los glóbulos rojos porque se une a las inmunoglobulinas. Entonces uno puede hacer de la IgG o de la IgM o de varias a la vez, ¿no? En el caso del test de Kuhn directo, que es usado para detectar la presencia de anticuerpos IgG en el suero, que es una sensibilización in vitro, los eritrocitos primero son incubados en presencia de suero que potencialmente puede contener los anticuerpos. Si los anticuerpos están presentes, se van a unir a los antígenos blancos de los eritrocitos. Después de reincubación son lavados para remover los anticuerpos no unidos y se añade la anti-IgG, ¿no?, que causará que los glóbulos rojos cubiertos con IgG se aglutinen. O sea, tiene que haber los anticuerpos, en este caso están en el suero, ¿no? Entonces primero tienen que unirse a los glóbulos rojos y recién ahí puede actuar la globulina anti-IgH. Por eso le dicen indirectos, porque están en este caso en el plasma. Bueno, ese era lo que... Hay varias cosas más que conversar, creo, pero no sé si tienen alguna pregunta primero ustedes. La anemia hemolítica. Uno de los conceptos que hemos visto es, acá les voy a dar, porque de repente, a ver, no sé, de repente, yo voy a hacer las preguntas, sí, ¿no? De repente se me ocurre preguntar, ya. Entonces, otra, ya les había mencionado, pero creo que algo que no les mencioné, es que ustedes para hacer el diagnóstico tenían que tener los criterios de Mólisis, ¿no es cierto? Los criterios de anemia, ¿no? Primero con los criterios de Mólisis, que ya hemos visto cuáles son, ¿no es cierto? Anemia hemolítica. Entonces aquí lo que hace es hacer el test de Kuhn directo. Si sale positivo, ya estamos hablando de anemia hemolítica autoinmune. Si sale negativo, ya no es autoinmune. Entonces aquí puede ser la HPN o las congénitas. Si es un paciente pediátrico, obviamente lo que voy a pensar en primera opción, pero también hay pacientes adultos que pueden ser. Eso es a grandes rasgos. En cuanto a la anemia, ¿cómo es la anemia hemolítica? ¿Qué tipo de BCM? ¿Cómo está el BCM en la anemia hemolítica? Habían dicho que en la ferropénica es microcítica, en la megaloblástica es macrocítica. ¿Y en la anemia hemolítica? También es aumentado. ¿Ah? El BCM también es aumentado. Aumentado, es macrocítica. ¿Por qué? ¿Los glóbulos rojos han crecido ahí en ese caso? Por
los reticulocitos, muy bien. O sea, es una anemia con BCM alto. ¿Por qué? Por los reticulocitos. Que los reticulocitos están aumentados, se cuentan como glóbulos rojos y estos son más grandes. Y esto es el fenómeno que le dicen también policromatofilia, que lo informan en la lámina periférica. Policromatofilia. Entonces, en un paciente con BCM alto, muy alto a veces, y con hemólisis, estamos sospechando que es una hemolítica, y entonces el patólogo le dice, tiene policromatofilia. Y también, la otra cosa que le pueden decir, tiene presencia de glóbulos rojos nucleados. Una cruz, dos cruces, tres cruces. La presencia de glóbulos rojos nucleados en sangre periférica también habla de hemólisis. Y ahí, en este caso de los glóbulos rojos nucleados, es porque hay más producción, hay un aumento de producción y salen a la sangre periférica. Normalmente en sangre periférica uno no debe ver los glóbulos rojos nucleados. O sea, los que salen a la periférica, o a lo más serán reticulocitos o glóbulos rojos maduros, pero no es normal ver glóbulos rojos nucleados. Si uno ve glóbulos rojos nucleados ya está pensando en una patología de la médula. Si es en el contexto de una anemia hemolítica, perfecto, es una anemia hemolítica que tiene glóbulos rojos nucleados en sangre periférica. Pero hay otras causas que pueden dar glóbulos rojos en sangre periférica, como por ejemplo la mieloptisis, que es una infiltración de un tumor sólido en la médula ósea. Y al momento de producir, digamos, la médula está forzada a producir más componentes, saca glóbulos rojos nucleados a la sangre periférica. Otras causas son los síndromes mieloproliferativos crónicos, tipo mielofibrosis, que también puede dar glóbulos. Entonces, hay otras causas, pero ahora, y la vez pasada, bueno, siempre a veces hacen esa consulta, llaman, es una anemia hemolítica autoinmune, perdón, es una anemia hemolítica, y tiene leucocitosis. 20.000 leucocitos en sangre periférica. Llaman, dicen, está con una infección, o está de repente con una leucemia, dicen, ¿no? ¿Y por qué puede haber uno aumento de leucocitos en la máquina? ¿Por qué puede salir ese aumento de leucocitos en una anemia hemolítica autoinmune? Está en la pizarra. Por la presencia de glóbulos rojos nucleados, que la máquina lo cuenta como leucocito. Entonces ahí se tiene que hacer una fórmula de corrección. A veces en los laboratorios, bueno, no sé, pues hay patólogos o tecnólogos que no saben y pum, saca tiene 40.000 leucocitos, ¿qué pasará? Están llamando al hematólogo preocupado. No, es una hemolítica, pero la máquina ha contabilizado como si tuviera más leucocitos porque tiene presencia de glóbulos rojos. Uno ve la lámina periférica y ve cantidad de glóbulos rojos. Hay una fórmula que se hace, que se utiliza para la corrección de esto. Bueno, es un tema de laboratorio, pero puede ser un hallazgo. Ok, ahora los criterios de hemólisis que ya hemos visto, a veces también, o sea, en medicina nada es, como se dice, exacto a veces, ¿no? Entonces, no todos los criterios se pueden cumplir a veces. Pero, o sea, la DHL de repente no está muy alta, o está un poquito alta, o la lactoglobina a veces no está tan baja, ¿no? Por eso uno tiene que hacer la unidad clínica. Incluso a veces la bilirrubina le pueden informar, ¿no? Entonces tienen que solicitar, ¿no? Pero no pueden dejar de solicitar el perfil hepático, la DHL, la lactoglobina, que es para poder definir si es un paciente que está molestando. Ahora, y si me piden a mí como hematóloga, a ver, es una anemia hemolítica y le hago un aspirado de médula ósea, ¿cómo creen que estará en la médula ósea en un paciente con anemia hemolítica? ¿Qué hallazgos encuentro en una médula ósea con anemia hemolítica? Hiperplasia roja, porque la médula está produciendo más glóbulos rojos, ¿no? O sea, está digamos, estimulada, entonces veo en la médula ósea lo que encuentro es hiperplasia eritroide. Si hago una médula ósea en un paciente que está hemolizando, lo que voy a encontrar es hiperplasia eritroide, y muy marcada, con cambios megaloblásticos, etcétera, cambios displásicos, no sé, pero sobre todo hiperplasia eritroide. Ahora, ¿por qué ustedes pedirían hacer a un hematólogo un aspirado de médula ósea en un paciente con anemia hemolítica? ¿Para ver la hiperplasia eritroide? Ahí dilo, ¿para qué? No, solamente una anemia hemolítica. ¿Por qué le puedes...? Si tratamiento no funciona. Claro, puede ser, ¿no? Pero en el contexto
del estudio de anemia hemolítica habíamos comentado que una de las causas son los linfomas. Entonces a veces nos piden para descarte, o sea, si hay una anemia hemolítica de causa no filiada, hacerle un aspirado y sobre todo con una biopsia para ver si hay células tumorales, para ver si hay tumor, no si hay linfoma, porque la epipresa y otra, o sea, si yo le hago el aspirado y solo hay bueno, no me aporta nada. Pero sí puede ser importante para descarte de neoplasias hematológicas, tipo linfoma, sobre todo, que es la más asociada. Las leucemias raramente se asocian a anemia hemolítica, pero hemos visto casos raros, pero más es asociado al linfoma. ¿Ya? Y, ok, entonces el test de Coombs directo positivo, ya anticuerpos calientes, fríos, ya saben esa parte, HPN, que es una enfermedad un poco rara, y que el tratamiento acá es con un medicamento que es súper costoso, el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal también. Eso es más de especialidad, ¿no? O a veces el trasplante negro. Y en las congénitas, ya la clase que van a tener, van a especificar sobre las deficiencias enzimáticas, sobre los problemas de trastorno de membrana, ¿no? Como caso práctico les cuento, creo que no sé si con el grupo pasado, tuvimos un paciente ya de 25 años, creo, que cada cierto tiempo hemolizaba, y sobre todo hemolizaba cuando estaba con exámenes o cuando tenía una infección. No, creo que una o dos oportunidades así llegó a transfundirse. Entonces le hacían todos los estudios y el test de Coombs le salía negativo. Y le hacían las pruebas para hemolimas congénitas y le salían negativos también. Pero, bueno, por el cuadro clínico, la verdad que yo dije, bueno, esto puede ser una esclerosis hereditaria. Y entonces le hicimos la médula, sobre todo para hacer la lámina periférica, y encontramos esferocitos. Entonces la causa era la esferocitosis hereditaria. Pero, ¿por qué no salía la prueba positiva para esferocitosis hereditaria, que es la fragilidad osmótica aumentada? Porque probablemente en el momento que le hicieron esa prueba lo habían transfundido y no le salió nada. Entonces, bueno, ahí